Al piso de Forum y ya estamos aquí en la mesa de entrevistas, desde la cual nos vamos a contactar, como les habíamos anticipado, con Gustavo Córdoba, quien ya está en línea, director de Suban Córdoba, la agencia que, bueno, distintos estudios de realidad, de la sociedad, estudios políticos, encuestas, y que, como decíamos, habitualmente arroja resultados muy interesantes y muy precisos. Y por eso, como en otras oportunidades, queríamos contactarnos con él. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gusto para mí estar otra vez con ustedes. Bien, bien, Gustavo. Estoy solo porque, bueno, mi compañero Andy se ha tomado vacaciones, así que vamos a tener una charla mano a mano un ratito con respecto a esta encuesta que han hecho ustedes en febrero y que me parecía muy interesante, Gustavo, arrancar por el tema de la vacunación y cómo un hecho que fue negativo desde la agenda gubernamental, quizás, que fue el hecho de los vacunados VIP, creo que eso y el avance de la vacunación también, y vos me lo podrás afirmar o no, generaron como una onda positiva en la gente, de gente que estaba indecisa o que pensaba no vacunarse, de golpe dijo sí a la vacuna, ¿no? Bueno, han concurrido múltiples factores. Yo te podría Ujú. decir, a tono con lo que vos estás bien planteando, que hubo factores positivos y factores negativos. Dentro de los positivos podemos citar que la gente, cuando tiene mayores niveles de información, es capaz de tomar mejores decisiones y por ende esta idea de que en enero el 50% de argentinos y argentinas nos dijeran estamos dispuestos a vacunarnos si estuviese la vacuna disponible, frente al 70% que nos contestó eso ahora en febrero, a fines de febrero, marca a las claras la evolución de mayor disponibilidad de información. También desde la publicación en la revista científica de Claro. Lancet de que la vacuna Sputnik cumplía con un montón de requisitos y después fuimos comprobando que no solamente cumplía, sino que termina siendo la vacuna rusa una de las mejores, ¿no? Ahí comprendimos también que hubo factores negativos en la previa, porque no solamente de la dirigencia política, señalando que la vacuna rusa era un veneno y que recomendaban a la Sí. población no vacunarse, hubo marchas en contra de las vacunas, no sé, digo, en la Argentina en el año 2020 hubo marchas antivacunas muy concretas. Digo, además, medios de comunicación también se hicieron eco de un lobby bastante desvergonzado de las Sí. principales industrias farmacéuticas, ¿no? Que decían algo más o menos así como, nuestra vacuna es la buena, las demás no sirven. Cuando en realidad la mejor vacuna es la vacuna disponible. Claro, Entonces, claro. estos factores concurrieron y le dieron un volumen a la discusión pública del tema vacunas que evidentemente generó toda una corriente de opinión. Y al final de toda esta cosa, vino la cuestión negativa, que fue este escándalo por el tema de Sí. la vacunación, que en realidad no es que la gente se enojó o nos enojamos como sociedad con la política por haber aprovechado esta circunstancia y vacunarse, ¿no? Sino que el mecanismo tan opaco, tan falto de transparencia, que pareciera que esta dirigencia está exenta de tener una actitud transparente en este Claro, contexto, ¿no? claro. Eso fue lo que creo que enojó a todos. Pero le terminó dando, mirá vos, esta cuestión, la gente pensó, si los políticos se están vacunando es por algo, porque esa vacuna tiene valor, entonces yo también la quiero. Entonces, entre factores positivos y factores negativos se conformó un gran apoyo y además te agrego, no me cabe la menor duda que si nosotros a fin de marzo volvemos a hacer la misma encuesta con la misma pregunta, Sí. entre el 80 y el 90% de los argentinos va a Claro, estar dispuestos a claro. vacunarse. Creo que es relevante esto que dijiste vos, que la gente pensó, bueno, si los políticos se están vacunando y se están saltando la fila para vacunarse por algo, entonces debe servir en serio, no nos están queriendo vender pescado podrido y ahí fue que lo veíamos en los resultados recién, porque había un porcentaje de indecisos que habían medido ustedes en enero, del cual un 10% se corre hacia el sí. Pero hay un 10% que proviene del no rotundo, digamos, y esto es lo más llamativo, ¿no? Bueno, esa es la discusión pública y ese es el Uh -huh. impacto de las fake news y es el impacto también de intereses económicos disfrazados de intereses públicos. Uh -huh. Digo, antes por lo menos te ponían en un zócalo espacio de publicidad, ¿no? Ahora ni Claro. siquiera eso. Contrataron periodistas profesionales, contrataron medios Uh completos -huh. que se hicieran eco de los intereses de la farmacéutica. La verdad es bastante vergonzoso. Claro. Gustavo, ¿cuál es
la sensación que tenés vos o el análisis que podés hacer porque otra de las cosas que midieron es la imagen de Alberto Fernández, la imagen del gobierno de Alberto Fernández, la gestión, digamos, más allá de su imagen particular, que ya vamos a hablar más adelante, de la gestión que, con respecto a lo que era en marzo, abril, cuando se lo veía casi como ese padre protector en el inicio de la cuarentena, pasaron tantas cosas en medio de una crisis tan profunda que esta imagen cayó bastante, ¿no? Bueno, a ver, nosotros arrancamos esta medición justo cuando empezaba a surgir el escándalo por el vacunagate. Bien. Así que podemos decir de alguna manera que hemos registrado un impacto bastante negativo, tanto en la imagen presidencial como en la valoración de la gestión presidencial. En este sentido, déjame decirte que el daño es real, es objetivo, ha sido medido, son 6 puntos de negatividad que se le han incorporado a la gestión presidencial y que ha perdido la percepción positiva del mismo, ¿no? De más está decirte que este daño que ha sentido el gobierno, si hoy tuviésemos, por ejemplo, una elección, posiblemente el daño sería también electoral. Pero como la cuestión electoral es más bien contextual y se va a votar en octubre/noviembre, en función del calendario de vacunación también, yo te diría que el gobierno por ahora zafa de el daño electoral. Sí ha tenido un daño político y evidentemente el discurso de la apertura de sesiones legislativas ha mostrado a un gobierno que ha optado por endurecer la postura, no hablarle a la sociedad argentina, reconoció a medias el problema de la vacunación. Vos viste que dijo, estamos dispuestos a superar o arreglar o enmendar los errores cometidos en la vacunación. Esa fue toda la referencia que hizo. Claro. Y creo que empezó el gobierno a hablar en un tono electoral, subestimando quizás un poco el escenario, porque a mi modo de ver, debería haber tenido un tono más abajo, ¿no? Porque fíjate vos, la oposición parecía también dispuesta a confrontar con el gobierno, incluso antes de escuchar el discurso presidencial. Claro. Entonces, me parece que hay un problema, que es que la política en general no se ha dado cuenta que tienen que rendir examen todos los días ante la gente, que ellos no están exentos de tener una actitud moral en este contexto de tanta incertidumbre, ¿no? Claro, claro. Y jugar a la guerra política por el hecho de no saber qué hacer con la pandemia es bastante peligroso. Gustavo, y a propósito de esto, el discurso, yo no sé si ustedes lo han logrado medir o no, en la gente, no en los políticos, ¿cómo cayó? Mirá, yo creo que una pieza de oratoria tan larga es imposible de evaluar en términos de simpatía o de aburrimiento o de atracción. Evidentemente que es estos discursos, los especialistas los tomamos como los discursos más importantes de una gestión. ¿Por qué? Porque de alguna manera son analizados durante todo el año, ¿no? Es el parámetro que vamos a utilizar para evaluar justamente si lo que el gobierno propone en este discurso lo va cumpliendo a lo largo del año. Al mismo tiempo, estos discursos tienen la función de resignificar la acción política. Fíjate que el gobierno marcó con mucha claridad el eje judicial y el eje económico, como los 2 grandes ejes que va a manejar o va a trabajar este año, y al mismo tiempo, fíjate qué interesante, un gobierno puede usar estos discursos para marcar los límites del consenso o los límites del disenso. Yo creo que el día lunes lo que vimos fue los límites del disenso, porque me parece que no hay nadie hoy en la Argentina política que esté dispuesta a ponerse de acuerdo. Y mira que tiró un temazo, como es el tema de que la violencia de género sea una política de Estado, ¿no? Y sin embargo nadie recogió ese eje y ni le contestó a Alberto diciéndole estamos dispuestos a trabajar esto como un eje de política de Estado. Bueno, atravesados por la pandemia y la economía, es como que la oposición se agarró de lo judicial, de la economía y demás. Y a propósito de los estudios que ustedes reflejaron en la última encuesta, me interesa también hablar de las perspectivas a futuro, lo que piensa la gente hoy a futuro, que ustedes lo midieron y me parece sumamente interesante. Y la cuestión sanitaria, creo que con el tema de la vacuna y demás, la gente tiene una perspectiva mucho más positiva a futuro de lo que es en lo económico, en lo que venimos de golpe en golpe los argentinos y quizás eso nos hace tener cierto pesimismo, ¿no? Sí, no hay que olvidar también la herencia del gobierno Macri, que ha tenido su impacto en la economía argentina, más agravada por la pandemia. Pero déjame decirte que hay 3 aspectos que son importantes para lo que viene. El primero
es que la actitud electoral es contextual. Significa eso que cuando votemos, depende del contexto que tengamos en ese momento, posiblemente este recuerdo de esta coyuntura de las vacunas o del vacunagate sea un mal recuerdo lejano para el gobierno. ¿Por qué? Primero porque vamos a tener un calendario de vacunación más extendido, ¿no? Vamos a tener muchas más vacunas aplicadas y en ese sentido el remedio para que el gobierno recupere popularidad perdida es vacunar, vacunar y vacunar. Claro. No le queda otra. En segundo lugar, te voy a decir que la economía todavía no ha dado el capítulo del convenio o el arreglo con el Fondo Monetario Internacional que puede ser absolutamente determinante en darle un perfil de previsibilidad a la economía argentina. Hasta hoy, fíjate qué interesante también, varios sectores de la economía argentina han mejorado respecto del año pasado. Todavía quedan muchos sectores, sobre todo los más informales, ¿no? Que no han tenido una reválida o un recupero que se sienta realmente. Y en tercero, un tema no menor, que lo vimos en Río Cuarto, en la elección municipal que tuvimos el 29 de noviembre pasado, que es el tema de la movilización electoral. Hay mucha parte del electorado, sobre todo los votantes de mayor edad, que son más renuentes a decir que van a votar si las elecciones se celebran en un contexto de pandemia. Y esto me parece que es absolutamente relevante. ¿Por qué? Porque en Río Cuarto votó apenas el 50% del padrón. Claro, claro. Y de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, en esta última encuesta lo medimos, solo el 62% de los argentinos nos está diciendo que va a ir a votar cuando se vote la elección en octubre o en noviembre. Entonces, va a haber que hacer un seguimiento muy puntual de esto porque no es neutro que un sector de la población argentina se quede en su casa y no vote, porque puede perjudicar seguramente a uno de los dos espacios más importantes de la política argentina. A prima fase uno piensa que quizá podría perjudicar a la oposición que la gente grande no vaya a votar, ¿no? Sí, además déjame decirte que hay un contexto en el cual la elección, por ejemplo, en la Cámara de Diputados es una réplica de la elección que tuvimos hace 4 años atrás. No sé si recordarás, pero nosotros planteábamos tempranamente, hace 4 años, que el país se pintaba de amarillo porque evidentemente se veía una ola muy ganadora de Cambiemos en aquella época. El dato es que el peronismo en esa elección concurrió fragmentado en 4 espacios. Claro. Randazzo, Massa, Unidad Ciudadana y el PJ Nacional. Sumados esos 4 espacios, daba cerca de 44 o 45 puntos. Recordemos que Cambiemos sacó 43. O sea, imagínate que hoy, con ese concepto de la unidad sinfónica que planteó el presidente Fernández, ¿no? Están todos adentro, estos 4 sectores. Digo, yo creo que la elección muy fuerte que va a ser el Frente de Todos le va a permitir, manteniéndose las condiciones de hoy, ¿no? Estables hasta octubre o noviembre, le va a permitir tener una cosecha tan importante de diputados nacionales que van a tener mayoría propia en esa Cámara. Claro. El dilema ahora se traslada a la Cámara Alta, a la Cámara de Senadores, porque allí está la elección concretamente, ¿no? Bien. El Frente de Todos hoy tiene 41 senadores. Con 5 senadores menos pierde o peligra el quórum. Bien. Imagínate que de Chubut pierde una, de Corrientes pierde una, de Santa Fe pierde una, en Córdoba puede perder una, y está peligrosamente cerca el Frente de Todos de perder el quórum que hoy tienen senadores. Claro. Entonces, yo te diría que hoy, si uno tuviese que hilar fino en una lectura de qué es lo más complicado para el poder político en la Argentina, te diría la elección de senadores. Claro, la elección de senadores va a determinar también, porque lo que decís vos no es menor, porque tener o no tener quórum habilita a discutir o no ciertos temas para un gobierno, ¿no? Los temas que por ahí son más álgidos, que generan más rechazo en la oposición, son puestos sobre el tapete de acuerdo a si tenemos o no podemos plantearlo y ganarlo en el debate, en la arena de debate político por excelencia, que es el Congreso, ¿no? Imagínate además que es la Cámara que conduce la vicepresidenta Cristina Fernández. Entonces, simbólicamente, el poder central, digamos, del Frente de Todos, la figura más emblemática, más allá del presidente, está en esa Cámara. Así que creo que de nuevo vamos a tener una elección sumamente polarizada, como la que tuvimos hace 4 años atrás, en el cual los votantes provinciales van a tener una enorme dificultad para votar a los candidatos provinciales porque la pelea nacional se va a llevar prácticamente todo el interés. Claro.
Y te hago la última con respecto a esta pelea nacional. Si hoy viéramos la foto de la imagen positiva y negativa que arrojaron los candidatos que ustedes midieron, está claro que el candidato de la oposición debería ser Larreta, ¿no? Porque tiene una imagen, tiene una posibilidad de crecimiento mucho más grande, de acuerdo a que su imagen negativa no es tan alta como la de Macri, y en ese sentido también lo sigue ubicando Alberto Fernández por encima de Cristina por la imagen negativa, que Cristina es mucho más alta, ¿no? Sí, pero déjame decirte algo, ¿no? En términos electorales, tener imagen negativa no es un inconveniente de que alguien gane la elección. Te voy a dar 3 ejemplos. Bien. De la Sota, cuando le ganó a Mestre en Córdoba en el año 98, tenía diferencial negativo. Ajá. Macri, cuando le gana a Scioli, tenía diferencial negativo. Bien. Cristina Fernández, como candidata a la vicepresidencia, tenía diferencial negativo y, sin embargo, le ganaron la elección a Mauricio Macri. Si vos tenés diferencial negativo, pero tu rival es más rechazado que vos, indudablemente que pasa a un segundo plano esa imagen negativa. Bien. Y respecto de lo que me decís de Larreta, déjame aclararte algo que me parece que es importante. La interna que hoy tiene el principal espacio opositor no es un tema menor a la hora de discutir el futuro. Por un lado está en discusión quién manda dentro del PRO. Si el ala dura de la extrema derecha de Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta. Claro. Que además Horacio ha tenido en estos días un papelón mayúsculo con ese viaje privado de $27.000 a Brasil, ¿no? Que nadie explicó de dónde salieron esos fondos. Me hizo acordar a cuando en plena inundación de la ciudad de La Plata el intendente mandaba fotos en Twitter de que estaba repartiendo agua y en realidad estaba en las playas de Brasil. Digo, ese es un tema que indudablemente le va a impactar al jefe de gobierno porteño en la línea de flotación. Y en segundo lugar, la cuestión del radicalismo, que este es un tema demasiado importante como para dejarlo fuera del análisis. La interna de la provincia de Buenos Aires puede marcar un antes y un después de la posición del radicalismo con respecto al PRO. Porque si llega a ganar la oposición al oficialismo radical de la provincia de Buenos Aires, vamos a ver un cambio en la línea ideológica del radicalismo, porque hoy por hoy el radicalismo tiene 3 gobernadores y el PRO solamente 1. Claro. Y si empiezan a comparar cantidad de intendentes, cantidad de diputados, cantidad de senadores nacionales, hoy el radicalismo es mucho más fuerte, mucho más potente que el PRO. Así que ahí puede haber noticias de corto y mediano plazo. Bien, Gustavo, gracias. Como siempre, muy interesante charlar con vos. Nos quedaré un rato más, pero bueno, tenemos otros invitados en el programa. Te agradecemos mucho este contacto. No, agradecido de que tengan un gran día. Un abrazo grande. Bueno, Gustavo Córdoba con este estudio que se hizo en febrero, que realmente arrojó a unos resultados muy interesantes. Hemos puesto solo algunas de las cuestiones más importantes, pues es un estudio que tiene, en esos gráficos que ustedes veían, hay muchísimos más, hay muchos más datos, y realmente para los que nos interesa la política, como calculo que ustedes estarán aquí viendo del otro lado, es muy interesante de ver. Pausa, volvemos con Diego Mestre y ya está Carlos 40 aquí en nuestro estudio, con quien también vamos a estar hablando hoy.